Siempre he sido esa nieta que prefiere el olor a tierra mojada que el del asfalto caliente. Desde niña, mi refugio favorito era el rancho de mis abuelos, a unos 40 minutos del pueblo donde yo vivía con mis padres. Ellos siempre decían que yo nací con los pies inquietos, hechos para correr entre surcos de maíz y no para caminar por centros comerciales. Ahora ya soy adulta, aunque sigo siendo bajita, apenas pasando el 1,5 metros, y, aún así, cada vez que puedo escapo de la ciudad y vuelvo al rancho en las afueras de Guanajuato. Allí, el tiempo parece caminar más despacio, como si el sol también se quedara un rato más observando las montañas. Aquel día empezó como cualquier otro fin de semana. Estaba en la huerta, descalza, con los pies hundidos en la tierra oscura y suave. Me encantaba sentir cómo los granitos de tierra se pegaban a mis dedos, marcando cada curva, cada espacio, como si la tierra también me conociera de memoria. Mi cabello, largo y castaño oscuro, estaba recogido en una coleta alta pero medio desordenada, con algunos mechones pegados a la nuca por el calor. Llevaba una falda de algodón verde oliva, un poco amplia, que se movía al ritmo del viento, y una camiseta blanca, simple, sin estampados. Nada elegante. ¿Para qué arreglarse para arrancar matas de hierba entre las hileras de cilantro y tomates? Mis tobillos estaban manchados de tierra y mis uñas de los pies, pintadas de un rojo ya medio descascado, aparecían y desaparecían cada vez que enterraba los dedos en el suelo. Había algo casi íntimo en esa sensación, yo, la tierra y el silencio. Estaba concentrada arrancando unas hierbas tercas cuando escuché el ruido de un motor rompiendo la paz de la tarde. Era el sonido grave de una troca grande subiendo por el camino de terracería. Me detuve, con la espalda inclinada y las manos sucias, y levanté la cabeza. El sol del mediodía me dio directo en los ojos, obligándome a entornar la mirada. La camioneta, una pick-up gris con polvo pegado por todas partes, se detuvo frente a la casa principal. Escuché puertas que se abrían, risas, voces. Mi corazón dio un pequeño salto de curiosidad. No estábamos acostumbrados a muchas visitas por allí, y cuando llegaba alguien, casi siempre significaba historias nuevas. María, mija. Escuché la voz de mi abuela desde la casa. Ven tantito, quiero presentarte a alguien. Suspiré, limpiando las manos en mi falda, aunque ya estaba manchada de todas formas. Miré mis pies cubiertos de tierra y casi me reí. En la ciudad me habría muerto de vergüenza de aparecer así delante de cualquier visita. Pero en el rancho, el código era otro. Aquí la tierra en los pies era casi un accesorio. Ya voy, abue. Grité, acomodando mi coleta con la punta de los dedos. Caminé hacia la casa, sintiendo como la tierra seca se pegaba a la planta de mis pies, haciendo un suave sonido al separarse con cada paso. En la puerta de la cocina, mi abuela estaba esperándome con su delantal bordado de flores rojas y un brillo travieso en los ojos. Anda, ven, dijo, tomándome del brazo con cariño. No hagas esa cara, estás bonita así, naturalita. Rodé los ojos, pero sonreí. Salimos hacia la parte delantera de la casa, donde el sol caía fuerte pero el viento corría fresco entre los árboles de limón. Y entonces lo vi. Estaba de espaldas al principio, hablando con mi abuelo, don Jesús, a quien todos llamaban don Chuy. El hombre tenía los hombros anchos y la espalda recta, como alguien acostumbrado a cargar cosas pesadas. Llevaba una camiseta negra pegada al cuerpo, unos jeans azules algo deslavados y unas botas de cuero café, llenas de polvo. Había algo en la forma en que apoyaba el peso en una sola pierna, relajado, como si el rancho le perteneciera de toda la vida. Cuando se giró hacia nosotros, lo primero que vi fueron sus ojos. Un verde oscuro mezclado con miel, como esos cielos justo antes de la tormenta, cuando el sol todavía se resiste a irse. Su cabello era castaño claro, algo despeinado, como si el viento se hubiera entretenido con él durante el camino. Esta es nuestra nieta, María, anunció mi abuela con ese orgullo que siempre me daba un poco de pena. La que siempre anda metida en la tierra. Mira nada más los pies.
Sentí el calor subir a mis mejillas. Instintivamente, junté los pies, como si eso pudiera esconder el barro seco pegado en mis talones. Él sonrió. No fue una sonrisa rápida o nerviosa, sino algo lento, tranquilo, casi estudiado. Sus ojos recorrieron mi figura de arriba abajo, sin descaro, pero con atención. Me di cuenta de que mi falda verde estaba un poco levantada de un lado por culpa del viento, mostrando un poco más de pierna de lo que yo habría querido. La bajé discretamente con la mano. Mucho gusto, María, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Soy Emiliano. Su voz era grave, pero suave, como esas canciones viejas que mi abuelo ponía en la radio mientras arreglaba cosas en el taller. Miré su mano antes de tomarla. Tenía dedos largos, firmes, con algunos pequeños rasguños y marcas de trabajo. Manos de alguien que usaba herramientas, no teclado. Mucho gusto, respondí, intentando que no se notara mi nerviosismo. Bienvenido. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí el contraste entre la aspereza de sus dedos y la tierra aún húmeda en los míos. Él apretó con firmeza, pero sin exagerar, y por un segundo tuve la impresión de que su mirada se detenía en mis muñecas, donde llevaba unas pulseritas finas de hilo rojo y dorado. Siempre me había gustado adornar un poco mis manos, ya que el resto de mí normalmente no tenía nada especial. Emiliano es hijo de un amigo de toda la vida, explicó mi abuelo, dándole una palmada en la espalda. Vino a ayudarnos con el nuevo cobertizo que te dije. Ya es hora de que salga ese proyecto, ¿no crees? Mi abuelo sonreía de una forma que hacía tiempo no veía. Había entusiasmo en sus ojos cansados, como si de pronto hubiera rejuvenecido unos años. Eso, de por sí, ya me dejaba desarmada. Y además, intervino mi abuela, mirándome con picardía, Emiliano conoce bien el campo, pero hace tiempo que no viene por acá. Necesita una guía. ¿Verdad, mija? Abue, murmuré, sintiendo que me ardían las orejas. Emiliano se rió suave, inclinando un poco la cabeza. Sus ojos se posaron en mis tobillos otra vez, donde un poco de tierra se había formado como una especie de pulsera natural. Me dieron ganas de esconder los pies detrás de algo, pero no había nada a mano. Si no te importa, dijo, me vendría bien alguien que me enseñe el lugar. Si es que tienes tiempo. Su forma de hablar era tranquila, sin prisa. No había ni una gota de arrogancia, pero sí una seguridad que me desconcertaba. Como si estuviera acostumbrado a que las cosas simplemente salieran bien. Ella tiene tiempo, sí, respondió mi abuela por mí, dándome un pequeño empujón hacia adelante. María conoce cada esquina del rancho. Hasta los nidos de los pájaros. Abue, repetí, intentando sonar indignada, pero acabando por reír. Bueno, un poco sí. Emiliano me miró como si esa simple confesión dijera algo importante sobre mí. Y, de alguna forma, lo hacía. Entonces, ¿por dónde empezamos? Preguntó. Miré sus botas llenas de polvo, mis pies descalzos al lado de las suelas gastadas, y sentí un contraste casi simbólico. Él, con cuero y tela gruesa. Yo, con piel desnuda contra la tierra. Por un segundo, me pregunté cómo se verían sus pies sin las botas, si estarían tan bien marcados por el trabajo, si sus dedos serían tan largos como sus manos. Sacudí la cabeza discretamente para alejar esas ideas absurdas. Podemos empezar por la huerta, dije. Ya que estaba allí, y está cerca. Perfecto, sonrió. Confío en tu guía. Caminamos lado a lado por el sendero de tierra. Cada paso suyo levantaba un pequeño polvo que se pegaba a mis pantorrillas. A veces, alguna piedrita se colaba bajo mi planta y tenía que ajustar la pisada, moviendo los dedos. No pude evitar notar que él desviaba la mirada hacia mis pies de vez en cuando, como si también se preguntara qué se sentía andar así. El silencio entre nosotros no era incómodo. Al contrario,
Había algo casi eléctrico flotando en el aire, una expectativa suave. El viento jugaba con la bastilla de mi falda, pegándola un poco a mis piernas. El algodón fino se marcaba sobre mis rodillas, revelando contornos sin mostrar nada realmente. ¿Siempre vienes los fines de semana? Preguntó al cabo de unos pasos. Siempre que puedo, respondí. La ciudad me cansa. Aquí, siento que respiro de verdad. Él asintió, mirando hacia los campos de maíz que se extendían al fondo. Te entiendo. Yo crecí entre vacas y corrales, dijo. Pero luego la vida se complicó y terminé en la ciudad, con horarios, tráfico, gente hablando demasiado de cosas que no importan. Suena familiar, sonreí. Llegamos a la huerta y me agaché automáticamente para arrancar una hierba que había visto antes. Sentí su mirada sobre mí, recorriendo mi espalda, la forma en que la falda se ajustaba un poco a mis caderas cuando me inclinaba. Mis dedos se hundieron otra vez en la tierra, oscura y fresca. Mira, dije, levantando la hierba. Estas son las que no queremos. Se meten donde no deben. Él se agachó a mi lado, apoyando un codo en su rodilla. Estábamos tan cerca que podía sentir el olor a jabón y a sudor limpio mezclados en su piel. Un olor simple, pero muy humano. Entiendo, murmuró, mirando más mis manos que la planta. Se ven inofensivas al principio, pero si las dejas, se quedan con todo. No supe si hablaba de las malas hierbas o de otra cosa. De repente, sentí demasiado caliente el cuello. Corrí un mechón de cabello detrás de la oreja, consciente de que esa zona siempre se ponía roja cuando estaba nerviosa. Y, seguí, intentando concentrarme, allá está el pozo, y más allá el corral. Hay un pequeño estanque detrás del granero. A veces me voy descalza hasta allá cuando hace mucho calor. El lodo titubeé, notando cómo lo miraba de reojo, es suave. Te hace cosquillas en los pies. Él sonrió de lado, con una expresión que no supe interpretar del todo. Suena peligroso, bromeó. Capaz me quedo encantado con el barro del rancho de tus abuelos y ya no me quiero ir. No supe por qué, pero la idea me pareció menos absurda de lo que debería. Más tarde, mientras regresábamos hacia la casa, mi abuela nos observaba desde la ventana, fingiendo limpiar algo. Se le notaba la curiosidad en la forma en que inclinaba la cabeza. Sentí un ligero rubor subirme otra vez a las mejillas. Emiliano, en cambio, levantó la mano para saludarla con naturalidad, como si ya formara parte de todo aquello. Esa noche, después de la cena, me quedé un rato sola en el cuarto que siempre había sido mío en el rancho. Me senté en la cama, con las piernas cruzadas, aún descalza. Miré mis pies, las marcas de la tierra ya casi desaparecidas tras el baño, pero con pequeñas sombras en los bordes de las uñas, recordando el día. Pensé en la forma en que Emiliano había mirado mis manos, mis tobillos, como había escuchado cada cosa que decía como si de verdad importara. Había algo en su presencia que removía cosas dentro de mí que creía dormidas. Como si toda la tranquilidad del rancho hubiera decidido, de repente, despertar con un susurro distinto. Esa noche me costó dormir. Afuera, los grillos cantaban como siempre, pero mi mente seguía repasando sus ojos verdes con miel, el roce de sus dedos en los míos, el peso tranquilo de su mirada. No sabía exactamente qué estaba empezando, pero sentía, en lo más profundo, que aquel fin de semana no sería como los otros. Y que, tal vez, yo tampoco volvería a ser la misma. Amanecí antes que el gallo. Eso casi nunca me pasaba en la ciudad, pero en el rancho el cuerpo parecía obedecer a otro reloj. El aire estaba fresco y todavía había un ligero olor a humedad, como si la noche se resistiera a irse del todo. Me levanté despacio, con esa mezcla de sueño y entusiasmo que no quería admitir en voz alta. Abrí la ventana de mi cuarto y vi el cielo teñido de tonos rosados y naranjas. A lo lejos, los campos parecían estar cubiertos de una bruma ligera. Respiré hondo,
dejando que ese aire limpio me llenara el pecho. Y, sin querer, me pregunté si Emiliano ya estaría despierto. Sacudí la cabeza, como si pudiera espantar el pensamiento, y me acerqué al pequeño armario de madera. No tenía muchas opciones de ropa allí, solo las cosas que usaba cuando iba al rancho. Tomé un vestido de algodón amarillo claro, con pequeñas flores blancas estampadas. Era de tirantes finos, ajustado en la cintura y un poco más amplio en la parte de abajo, llegando justo por encima de las rodillas. Me gustaba porque se movía con facilidad cuando caminaba y porque dejaba mis hombros al descubierto, bronceados por tantos veranos allí. Me puse también unos aretes pequeños en forma de luna, dorados, y una cadenita fina con un dije de corazón que mi abuela me había regalado cuando cumplí 15 años. En los pies dudé. Miré mis tenis viejos, unas sandalias de cuero, y luego el piso de tierra del cuarto. Terminé por sonreír sola. Otra vez descalza. Me gustaba sentir el frescor del suelo en la mañana, esa textura fría que poco a poco se iba calentando con el sol. Además, algo dentro de mí decía que Emiliano ya me había visto en mi versión más auténtica, pies manchados, manos sucias, falda con tierra. ¿Qué más daba? Bajé a la cocina y encontré a mi abuela preparando café de olla, con canela y piloncillo. El olor llenaba todo el espacio. «Buenos días, mija», dijo sin volverse. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», respondí, sirviéndome un poco de café. «Soñé raro». «Ajá», hizo, alargando la sílaba. «Seguro con quien soñaste no estaba tan raro». «Abue», protesté, sintiendo como me ardían las mejillas. Ella se giró, me miró de arriba abajo y sonrió satisfecha. «Ese vestido te queda bonito. Se te ven bien los hombros». «Y los pies», bajó la mirada, «pues ya sabes, siempre como si pisaras nubes». Me encogí de hombros, intentando que no se notara cuánto me afectaban esos comentarios. «¿Y Emiliano?», pregunté, fingiendo casualidad. «Ya anda afuera, revisando tablas y midiendo cosas». «Ese muchacho no pierde tiempo», respondió. «Llévale café. Pero no te tardes, que todavía hay que ayudar con el desayuno». Preparé una jarra con café y agarré 2 tazas de peltre. El vestido amarillo rozaba mis muslos con cada paso mientras cruzaba el patio. La tierra fría se pegaba un poco a mis plantas y a mis dedos, dibujando una línea fina en mis talones. Por alguna razón, me sentía consciente de cada movimiento, de cómo el vestido se levantaba un poco con el viento, de cómo mi cabello, suelto esa mañana, rozaba mis clavículas. Encontré a Emiliano detrás de la casa, cerca del lugar donde pensaban levantar el nuevo cobertizo. Estaba inclinado sobre una tabla, con una cinta métrica en la mano. La camiseta gris que llevaba puesta se le pegaba un poco a la espalda por el esfuerzo, marcando la línea de sus omóplatos y la curva de sus hombros. Sus jeans estaban manchados de polvo y, aún así, le quedaban demasiado bien. «Buenos días», dije, intentando sonar natural. Él levantó la cabeza y me miró. Sus ojos recorrieron mi vestido, se detuvieron un segundo en mis rodillas y luego bajaron, inevitablemente, hasta mis pies desnudos. «Buenos días, María», respondió, con una sonrisa lenta. «Veo que sigues en campaña a favor de andar descalza». Miré hacia abajo, como si no supiera de qué hablaba, aunque el calor en mis mejillas me delataba. «La tierra me quiere así», dije, encogiéndome de hombros. «Y yo la quiero de vuelta». Él se rió, un sonido breve pero cálido. «Creo que te envidia cualquiera que esté encerrado en una oficina ahora mismo», comentó. «¿Ese café es para negociar que te conviertas en mi supervisora oficial otra vez?» «Tal vez», contesté, extendiéndole una taza. «Depende de que tan bien trabajes». Mientras le entregaba la taza, nuestros dedos se rozaron. Fue apenas un momento, pero pude sentir el calor de su piel contra la mía. Mis pulseras de hilo se movieron un poco,
rozando el dorso de su mano. Por un segundo, su mirada se quedó fijada justo allí, donde el hilo rojo tocaba mi piel morena. Bonitas, dijo, señalando las pulseras. ¿Tienen algún significado? Esta, respondí, tocando la roja, es para la buena suerte. Y esta, pasé el dedo por la dorada, es para recordar que no todo lo valioso se ve a simple vista. Él asintió despacio, como si almacenara esa información en algún lugar importante. Entonces espero que te quedes cerca mientras trabajo, añadió. Me vendrá bien un poco de buena suerte. Pasé la mañana viéndolo moverse entre tablas, clavos y herramientas. Había algo hipnótico en su concentración, en la manera en que medía, marcaba, cortaba. Cada vez que levantaba una viga, los músculos de sus brazos se tensaban. A veces, al agacharse, su camiseta se levantaba lo suficiente como para dejar ver una franja de piel en la cintura, ligeramente sudada, con unas pocas gotas que se deslizaban hacia el borde del pantalón. Yo trataba de mantener la mirada en el trabajo, en las maderas, en los planos improvisados que había dibujado. Pero era inevitable seguir el rastro de esas pequeñas cosas, el modo en que se limpiaba la frente con el dorso de la mano, el sonido de sus botas golpeando la tierra, el crujido de la madera al fijarse en su lugar. A media mañana, mi abuelo salió para ver el progreso. Se quedó un buen rato conversando con Emiliano, revisando medidas, discutiendo detalles. Yo estaba un poco más atrás, apoyada en un poste, moviendo los dedos de los pies sobre la superficie seca y caliente, dibujando círculos invisibles en el polvo. María, llamó mi abuelo, ven a sostener esto un momento. Me acerqué y me colocaron entre tablas, clavos y herramientas. Tenía que sujetar una viga mientras Emiliano la fijaba en su lugar. Él subió por una pequeña escalera y desde donde estaba yo podía ver cómo sus botas se apoyaban en los peldaños, firmes. Una viruta de madera cayó y rozó mi hombro desnudo, dejándome un pequeño rastro de polvo. El vestido se pegaba un poco a mi cuerpo por el calor. Sentía la tela marcando la línea de mi cintura, el borde del escote tocando la parte superior de mi pecho, donde el sol ya había dejado su huella. ¿Cansada?, preguntó él desde arriba, sin dejar de trabajar. No tanto, contesté. Aguanto más que varias tablas juntas, ya verá. Lo creo, dijo. Eres más fuerte de lo que pareces. Esa frase me atravesó de una manera extraña. Como si no estuviera hablando solo de sostener madera. Cuando por fin terminaron esa parte, mi abuelo regresó a la casa y nos dejó solos otra vez. Emiliano bajó de la escalera y se quedó frente a mí, muy cerca. Sentí el olor a serrín, sudor y jabón mezclados. Algo tan sencillo y tan humano. Gracias por aguantar ahí, dijo. Tus manos no son tan delicadas como pensaba. Bajé la mirada hacia mis dedos. Tenía pequeñas manchas de polvo y una astilla diminuta clavada cerca de la uña. Él la vio también. Déjame ver, murmuró. Tomó mi mano con cuidado, sujetándola como si fuera algo frágil pero valioso. Sus dedos eran ásperos, con marcas de trabajo, pero el toque fue suave. Se acercó un poco más, tanto que pude ver el detalle de sus pestañas, la ligera sombra de barba en su mandíbula. Con la mano libre, sacó de su bolsillo una pequeña navaja multiusos. Se sentó en un banco improvisado y me hizo un gesto para que me acercara. Me senté frente a él, con las rodillas casi tocando sus piernas. El borde de mi vestido se levantó un poco y, sin querer, mis dedos de los pies se apoyaron sobre la punta de una de sus botas. El contacto fue mínimo, pero lo sentí como si hubiera pisado algo eléctrico. Él lo notó. Su mirada bajó un segundo hasta mis pies, luego subió otra vez, como si decidiera conscientemente no comentar nada. Pero una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de sus labios. No te muevas, dijo en voz baja. Sus dedos sujetaron mi mano con firmeza, mientras la punta de la navaja retiraba con precisión la astilla. Su pulgar rozó la base de mi dedo varias veces,
limpiando cualquier rastro de polvo. El contacto era tan delicado que mi piel reaccionó con un ligero escalofrío que subió por mi brazo y se instaló en la nuca. Listo, murmuró al final. No fue nada grave. Pero igual duele más de lo que parece, ¿no? Un poco, admití, sin soltar su mirada. No sé cuánto tiempo pasamos así, con su mano aún alrededor de la mía, con mis dedos de los pies descansando sobre su bota, con el silencio del rancho envolviéndonos. Parecía que el mundo entero había decidido detenerse un momento. Hasta que la voz de mi abuela rompió el encanto desde lejos. María. ¿Ya le diste agua a las gallinas? Retiré la mano casi de golpe, como si me hubieran pillado en algo indebido. Me levanté tan rápido que el vestido se levantó un poco más de la cuenta, dejando ver gran parte de mis muslos. Sentí el aire fresco en la piel y su mirada, inevitable, recorriendo ese tramo expuesto. Lo bajé enseguida, con un gesto nervioso. Tengo que, dije, sin terminar la frase. Claro, respondió él, levantándose también. El trabajo llama. Había una sonrisa suave en sus labios, pero sus ojos tenían algo más. Algo entre curiosidad y deseo contenido, como si estuviera midiendo cada paso para no ir demasiado lejos, demasiado rápido. Pasé el resto de la tarde entre gallinas, agua y maíz, pero mi mente no dejaba de regresar a la sensación de sus dedos alrededor de mi mano, al momento en que mis pies tocaron su bota, al silencio intenso que se formó entre nosotros. Sentía que, poco a poco, algo invisible se tensaba en el aire. Esa noche, ya en mi cuarto, me senté en la cama con las rodillas dobladas, el vestido amarillo descansando suave sobre mis piernas. Me miré los pies otra vez, limpios ahora, pero todavía con una ligera marca de tierra en los talones. Toqué el lugar donde había estado la astilla. No dolía. Sin embargo, había otra cosa que sí lo hacía, una especie de vacío anticipado, una pregunta que empezaba a formarse dentro de mí. ¿Qué significaba todo esto para él? Apagué la luz, pero el rancho no se quedó completamente a oscuras. La luna entraba por la ventana, dibujando sombras suaves sobre mi piel. Me acosté de lado, abrazando la almohada, y antes de quedarme dormida, la última imagen que cruzó por mi mente fue la de Emiliano sosteniendo mi mano con una delicadeza que no esperaba de alguien con manos llenas de callos. Algo estaba creciendo entre nosotros, silencioso, como esas semillas que mi abuelo enterraba sin que nadie las viera, hasta que un día, de repente, el campo amanecía lleno de verde. El tercer día amaneció con un sol imposible de ignorar. Apenas abrí los ojos, el cuarto estaba lleno de luz cálida, como si el cielo hubiera decidido colarse sin pedir permiso. Me levanté despacio, todavía con la sensación del sueño en la piel. Había soñado con el sonido de botas sobre tierra, con dedos rozando el borde de mi muñeca. Ni siquiera hacía falta preguntarme quién había estado presente en mi mente dormida. Ese día elegí algo distinto para ponerme. No quería parecer que lo había pensado demasiado, aunque lo estaba pensando demasiado. Escogí una falda roja de algodón, un poco pesada, que se movía como si tuviera vida propia, y una blusa blanca ligera, con mangas cortas y bordados flores estilo huasteco a la altura del pecho. Eran pequeñas flores azules y rojas, que parecían brotar justo donde el corazón latía. Mi abuela siempre decía que esa blusa me hacía ver, de rancho con orgullo. Me recogí el cabello en una trenza larga, dejando algunos mechones sueltos alrededor de la cara. Me tocó decidir qué usar en los pies nuevamente. Pude haber elegido las sandalias, pero algo en mí lo negó con firmeza. Miré el suelo, inhalé el olor a tierra que entraba por la ventana, y supe la respuesta. Bajar descalza era tan natural que sentía que mentiría poniéndome otra cosa. Cuando entré a la cocina, mi abuela ya estaba batiendo huevos en un tazón. Mi abuelo cortaba queso fresco con la misma calma de siempre. Mira nada más, comentó mi abuelo sin levantar la vista. Hasta los colores combinan con el amanecer hoy. Me sonrojé. Desde que Emiliano había llegado,
parecía que cualquier comentario me dejaba al descubierto. Como si todo el mundo supiera más de mí que yo misma. ¿Y ese peinado tan bonito? Intervino mi abuela, con una sonrisa socarrona. ¿También lo hiciste para respirar del campo? Fingí que no escuchaba. Tomé mi taza y bebí café con un poco de leche. Y apenas viento fresco llegó desde la puerta, supe que él estaba cerca antes de que lo viera. Era como si su presencia moviera el aire. Buenos días, dijo Emiliano desde la entrada, con esa voz tranquila que siempre parecía salir más grave en la mañana. Llevaba una camiseta blanca sin mangas, dejando al descubierto sus brazos, bronceados y marcados por el trabajo. Sus jeans estaban gastados y sus botas, cubiertas de polvo seco. Tenía pequeñas gotas de sudor ya en la frente, como si hubiese empezado a trabajar antes de que el sol estuviera arriba del todo. Pasa, hijo, dijo mi abuela. Siéntate. Ahorita te servimos algo. Gracias, respondió él, mirando fugazmente en mi dirección como quien encuentra un lugar conocido en el paisaje. Yo me senté frente a él. Sentí su mirada descender hacia mi falda roja, deteniéndose un momento cerca de mis rodillas, luego bajando, inevitablemente, hacia mis pies descalzos sobre el suelo de barro pulido. ¿Cuándo el simple hecho de tener los pies libres se volvió algo tan íntimo? Empecé a comer para distraerme, aunque sentía un nudo en el estómago. No era nerviosismo del malo, sino algo parecido a anticipación. Un cosquilleo que no sabía explicar. Hoy voy a necesitar ayuda moviendo unas vigas grandes, dijo Emiliano después de un rato, dirigiéndose a mis abuelos. Podría tardar más de la cuenta. María puede ayudarte, respondió mi abuelo, como si ya lo hubiera pensado días antes. Es buena para cargar lo que otros no pueden. Yo casi me atraganto con la tortilla. ¿Yo? Sí, dijo mi abuelo sin mirarme. Tienes buen agarre. Y más fuerza de la que aparentas. ¿Qué te enseñó la vida, no solo el campo? Emiliano sonrió. Y no fue un gesto burlesco. Fue como si entendiera perfectamente lo que don Chuy quería decir. Y como si eso le gustara. Pasamos la mañana cargando madera. Él levantaba un extremo, yo el otro. A veces sus dedos rozaban los míos al cambiar posición, y el contacto breve generaba en mi piel una reacción involuntaria, como cuando una chispa te toca apenas y te eriza todo. Las vigas eran grandes y pesadas. A ratos sentía la falda roja moverse contra mis piernas al caminar, levantándose con el viento o al inclinarme. El sol caía directo sobre mis hombros y la tela de mi blusa se pegaba un poco a la piel, revelando formas que no buscaba mostrar, pero que no podía ocultar. El sudor en la nuca bajaba por el borde de mi trenza, y el cabello se pegaba leve a mi espalda. Él también sudaba, claro, pero no parecía incómodo. Al contrario. Había una naturalidad en él, como si hubiera nacido para eso, levantar, construir, permanecer firme. Esa viga, dijo en un momento, tiene que ir justo ahí. Pero, me miró, sola no voy a poder contigo. Entonces no la sueltes, respondí. Él soltó una risa baja. De esas que parecen salir más del pecho que de la garganta. Jamás la soltaría, contestó, mirando la madera, no a mí. Pero aún así sentí que no hablaba solo de la madera. Tuvimos que levantarla juntos hasta el borde de la estructura. Y al hacerlo, quedamos tan cerca que mi brazo rozó el suyo. La madera tembló un segundo entre nuestros cuerpos, y sin pensarlo, él adelantó un paso, colocándose justo detrás de mí, colocando sus manos muy cerca de las mías para asegurar que no cayera. Pude sentir el calor de su torso, sin tocarme del todo, pero lo suficientemente cerca para notar que su respiración se aceleraba con el esfuerzo, y con algo más. Mi falda se levantó un poco al estirar los brazos. Sentí aire fresco contra mis muslos, demasiado arriba. Él lo notó. Yo también. Nadie dijo nada.
Cuando terminamos, bajamos la viga con un suspiro conjunto, como si hubiéramos estado conteniendo la respiración más de lo necesario. Lo hicimos bien, dijo él, limpiándose la frente con el dorso de la mano. Somos buen equipo, respondí. Me miró entonces, fijamente. Sus ojos tenían algo distinto, más intenso que los días anteriores. Como si lo que estábamos construyendo no fuera solo un cobertizo. A mediodía, mi abuela nos llamó a comer. Comimos bajo la sombra de un árbol grande, en una mesa de madera desgastada que mi abuelo había hecho años atrás. El taco de frijoles sabía mejor bajo el sol. Emiliano comía con calma, como quien aprecia cada bocado. ¿Y hasta cuándo te quedas?, preguntó mi abuela, casual. Él dudó un segundo. Hasta terminar el cobertizo, respondió. Después, supongo que tengo que volver. No dijo a dónde. Pero en mi pecho algo se contrajo. No sabía por qué, si apenas lo conocía. Pero lo sentí. Como si alguien hubiera jalado un hilo invisible. Entonces hay que acabar pronto, dijo mi abuelo. Pero sin apresurar mal el trabajo. Sí, respondió Emiliano, pero esta vez no miró a mi abuelo. Me miró a mí. Y no pude sostenerle la mirada mucho. Por la tarde nos tocó cargar sacos de cemento. Él los levantaba sin problemas, pero yo insistí en ayudar. Cada saco pesaba tanto que tenía que inclinarme hacia adelante, con el peso en la cadera. El borde de la falda rozaba mis muslos, pegándose un poco al sudor. A cada movimiento sentía la tierra bajo mis pies calentarse, endurecerse, casi quemar. En un momento, tratando de acomodar el saco, perdí equilibrio. Y antes de que mis pies resbalaran en la tierra, Emiliano sujetó el saco desde atrás, su mano en la parte inferior justo donde la falda se abría al movimiento. Rozó mi muslo. Apenas. Apenas. Pero suficiente. Cuidado, murmuró. No me sueltes, respondí antes de pensar. Él no se movió por un segundo que pareció eterno. Luego soltó el saco despacio. Yo también lo solté. Pero lo que se había quedado colgado en el aire, eso no cayó. El final del día llegó con un cielo naranja intenso. Estábamos cansados, pero de una manera agradable. El trabajo había avanzado mucho. Mis manos estaban polvorientas, mis brazos sudados, mis pies cubiertos por una mezcla entre tierra y una fina capa de cemento. Él observó mis pies unos segundos y dijo: Parece que te llevaste parte del rancho contigo. Siempre me lo llevo, respondí. No sé vivir de otra forma. Él sonrió. Lentamente. Quizás, yo tampoco. La luz del atardecer dibujaba sombras doradas sobre mi piel, y una ráfaga de viento movió mi trenza hacia adelante, rozando mis clavículas. Emiliano levantó la mano, como si fuera a apartar ese mechón, pero no lo hizo. La dejó caer. No hacía falta tocar para que el cuerpo sintiera. Entonces dijo algo que no esperaba. María. Si hubiera llegado antes, tal vez no querría irme tan pronto. Me quedé quieta. No supe qué contestar. El viento ya no parecía tan fresco. Y el día se terminó sin que ninguno de los dos dijera otra palabra. Pero todo lo que no dijimos se quedó vibrando, como madera recién fijada, como cuerda tensada, esperando el siguiente golpe de martillo para mostrar su sonido. Nos levantamos al día siguiente con una noticia inevitable: el cobertizo estaba casi terminado. Faltaban detalles, ajustes, barniz en algunas maderas. Trabajo que no requería tanta fuerza como paciencia. Y eso, de alguna manera, nos obligaba a estar más tiempo juntos, pero con menos excusas para estar tan cerca. El aire olía a madera recién cortada y a tierra seca después de una noche sin rocío. Era domingo, día de misa en el pueblo, aunque nosotros rara vez íbamos.
Mis abuelos ya estaban listos desde temprano, ella con su vestido estampado de bugambilias, él con sombrero limpio y los zapatos bien cepillados. Se portan bien, dijo mi abuela antes de marcharse. Y no trabajen tanto hoy. Es pecado cansarse de más en domingo. Mi abuelo soltó una carcajada. El pecado es no terminar lo que uno empieza, respondió él, pero ella le cerró la puerta en broma. Nos dejaron solos. Silencio de rancho. Silencio distinto, hecho de grillos lejanos, de viento moviendo hojas, de pollo rascando tierra. Yo estaba junto a la mesa de madera del patio, observando el barniz mientras se mezclaba con esa tonalidad ámbar. Llevaba un vestido blanco sencillo, de algodón suave, con un escote cuadrado discreto y falda suelta. Mis hombros desnudos brillaban un poco por el aceite que mi abuela me había pasado para no quemarme tanto, según ella. El aceite olía a coco y a vainilla. Y el sol todavía no sabía si calentar o dejarme tranquila. Emiliano apareció cargando un bote de barniz. Iba con otra camiseta sin mangas, esta vez negra, más gastada. El cabello revuelto, como si el viento hubiera decidido peinarlo solo. Cuando se acercó, se detuvo un segundo. Noté su mirada recorriéndome el cuello, bajando hasta el escote, donde el sol hacía la tela casi translúcida, aunque no mostraba nada indecente. El blanco dejaba insinuaciones, sombras, nada más. Elegiste el color perfecto hoy, dijo, sin buscar humor, solo constatando algo. Es domingo, respondí, encogiéndome de hombros. Domingo invita a vestirse ligero. Lo dije como si fuera casual, pero él lo entendió de otra manera. Caminó hacia la mesa con pasos lentos, recogió una brocha amplia y me extendió otra. ¿Quieres ayudarme? Claro. Nos sentamos en dos bancos bajos frente a la estructura recién levantada. Pasamos la brocha sobre la madera, dejando una capa brillante que realzaba las vetas del roble. Cada movimiento era lento, repetitivo, casi meditativo. La tarde avanzaba sin prisa. Yo movía la brocha en líneas suaves, siguiendo la curva de la madera. Cada vez que me inclinaba hacia adelante, mi vestido blanco se deslizaba sobre mis piernas, revelando la parte superior de los muslos. Sabía que él lo veía. Él sabía que yo sabía. Pero ninguno decía nada. Solo barniz, madera, sol. Silencio, pero lleno. Después de una hora, Emiliano se incorporó, observando su trabajo con satisfacción. Yo también me levanté, sacudiendo mis manos para secarlas. Creo que quedó bien, dijo él. Sí, está bonito. Mi voz sonaba diferente. Algo entre orgullo y nervios. Caminé hacia el extremo de la estructura, pasando los dedos sobre la madera brillante. Estaba tibia, suave. Mira cómo brilla, comenté. Parece que respira. Él sostuvo mi mirada, como si hubiera escuchado otra cosa en mis palabras. No sé por qué, pero sentí que me acercaba más de lo que quería admitir. ¿Te gusta el campo por eso? Preguntó en voz baja. Porque todo aquí, respira. Mis labios se entreabrieron un segundo. Pensaba responder, pero no llegué a hacerlo. Él se acercó más, solo un paso, pero lo suficiente para sentir la sombra de su cuerpo mezclarse con la mía bajo el calor del mediodía. María, murmuró. Mi nombre salió de su boca de una manera que no había escuchado antes. Como si fuera algo suave. Algo que quería resguardar. Pero justo cuando sus dedos rozaron la esquina de mi vestido, como si fuera a detener el movimiento de la tela levantada por el viento, se escuchó un ruido seco. Un golpe detrás del granero. Una tabla cayendo. Nos alejamos instintivamente, rompiendo el instante. Voy a ver qué fue, dijo él con rapidez. Yo asentí. Respiraba más rápido de lo normal. Sentía el pulso en mi cuello.
Caminé hacia un balde de agua y mojé mis manos, luego las piernas, intentando refrescar la piel caliente. El agua fría dejó líneas brillantes sobre mis muslos. Una gota resbaló por la parte interior de mi pierna y, sin querer, seguí su carrera con la vista. Pensé en lo que habría pasado si el ruido no hubiera interrumpido. Cuando regresó, traía una tabla rota en la mano. Nada grave, dijo. Solo que alguien clavó donde no debía. ¿Tú? Mi padre, respondió con una sonrisa nostálgica. De cuando vino hace muchos años. Se sentó en el borde del cobertizo, con la tabla sobre sus rodillas. Yo me senté a su lado. Noté que, cuando acomodé mis piernas, el vestido subió un poco y dejó ver mis rodillas, mis muslos, el hueco donde empieza el calor. Él miró, pero lo hizo como quien observa un camino peligroso. Con precaución, pero sin poder evitarlo. ¿Extrañas a tu padre? Pregunté, suavemente. Él se quedó mirando la tabla sin contestar al principio. Luego levantó la vista hacia mí. Las cosas con él no siempre fueron fáciles. Hizo una pausa. Pero crecí aprendiendo de su manera de trabajar, de quedarse cuando algo necesita hacerse. Aunque él no siempre se quedara con nosotros. Suena a que aprendiste lo más valioso de él, aunque él no supiera darlo. Él respiró hondo. Me miró como si no esperara que le dijera algo así. Su expresión cambió. De dureza a fragilidad. De control a verdad. Tú también has aprendido sola, dijo. Lo veo en tus manos. En tus pies. En que no te quejas. Y en que no esperas que el mundo te dé permiso para sentirte viva. Mis ojos se cerraron un segundo. Ese tipo de palabras, eran tan desnudas como el calor de la piel bajo el sol. Yo iba a responder, cuando él añadió. Por eso no sé si quiero irme. El aire cambió de temperatura. La blusa me quedó demasiado ligera. Mi nombre parecía demasiado corto para todo lo que quería decir. Antes de que pudiera pensar, él extendió la mano. No me tocó el rostro, ni la mano. Tocó el borde de mi falda blanca, justo en la parte de abajo, cerca de la rodilla. Apenas rozó la tela. Un gesto mínimo. Pero tan íntimo que sentí el impacto directo en el pecho. Su dedo empujó la tela un poco hacia abajo, como si quisiera evitar que el viento la levantara de nuevo. Tú, vestido, murmuró. No supe si estaba protegiéndome, o protegiéndose. Gracias, respondí apenas audible. Quise hablar más, pero mis abuelos regresaron en ese exacto instante. Los vimos acercarse desde el camino, cargando tortillas y queso fresco. El momento se rompió, otra vez. Como si alguien observara desde arriba y no quisiera que el siguiente paso fuera fácil. Durante la comida, mis abuelos hablaron de la misa, de vecinos, de cosechas, sin sospechar nada. Emiliano respondió con cortesía, pero en ocasiones su mirada se desviaba hacia mí, fugaz, como si no pudiera evitarlo. Yo me sentía atrapada dentro de mi propio silencio. Algo entre nosotros había crecido sin pedir permiso. Como un incendio pequeño en un campo seco. Y los incendios, nunca se quedan quietos. Esa tarde, mientras los demás descansaban, yo salí al pozo a buscar agua. Caminé descalza por la tierra caliente. El vestido blanco se movía como nube baja a la altura de mis muslos. Llevaba un cubo, pero más que agua, buscaba espacio para pensar. El viento trajo pasos detrás de mí. Sin verlo, supe quién era. María, dijo Emiliano, a unos metros. Mañana terminamos. Me giré. Mi corazón golpeaba como si fuera a salir. ¿Y te vas?, respondí antes de poder callarlo. Él no negó. No mintió. Solo me miró como quien mira algo a lo que no quiere renunciar. No sé lo que pasará, dijo él.
Pero sí sé lo que siento. Entonces dio un paso. Uno. Solo uno. Lo suficiente para romper cualquier distancia falsa entre los dos. Sus ojos buscaron los míos. Y los míos no huyeron. Y eso es lo que me asusta, añadió. No pude responder. No supe cómo. Porque a mí también me asustaba. Pero el miedo no evitaba que lo deseara. El viento sopló fuerte y levantó mi falda blanca otra vez. Ya no supe si él la bajó, o si yo la dejé caer sola. Solo sé que ambos lo vimos. Y no dijimos nada. El silencio se volvió promesa. O amenaza. O algo que todavía no podía nombrar. La mañana siguiente llegó sin pedir permiso. El cielo estaba claro, demasiado claro, como si quisiera dejarlo todo al descubierto. Yo me levanté con una sensación pesada en el pecho, una mezcla de certeza y despedida. Me vestí con lo primero que encontré, una falda azul oscuro y una blusa color crema ajustada en la cintura. No era un vestido pensado, no era coquetería, no era provocación. Era simplemente lo que estaba limpio. Dejé el cabello suelto, cayendo sobre mis hombros como una cortina que quería esconder mi rostro. Y sí, seguí descalza. No porque quisiera llamar la atención, sino porque no sabía ser otra persona allí. Al salir, lo encontré frente al cobertizo, revisando los últimos detalles. Afuera, el sol apenas se empezaba a calentar. Emiliano estaba serio, concentrado, con la camiseta pegada al pecho por el frío temprano. En el suelo había un par de guantes, clavos sueltos, una cuerda, herramientas que ya no servirían para nada más. La construcción estaba terminada. Y nosotros también, ¿verdad? Listo, dijo él, exhalando por la nariz, como si confirmara algo que no quería aceptar. Ya quedó. Me acerqué sin decir nada, tocando la madera brillante con la palma. Estaba tibia, firme, terminada. Una promesa hecha realidad. Lo que nosotros no podíamos ser. Trabajaste bien, dije, sintiendo torpeza en la voz. Trabajamos, respondió él. Sin ti no era posible. Quise reír, pero no pude. Lo miré. Él también me estaba mirando. No hacía falta nombrar lo que flotaba allí, entre herramientas y madera barnizada, entre el olor a tierra caliente y el perfume ligero de mi blusa. Cuando mis abuelos salieron, ambos nos observaban con ojos que sabían más de lo que decían. Mi abuelo le dio la mano a Emiliano con fuerza. Gracias, hijo. Lo que hiciste aquí durará muchos años. Eso espero, contestó él, mirando no el cobertizo, sino a mí. Mi abuela, con su mirada afilada, sonrió apenas, como quien encuentra un secreto que prefiere guardar. Ahora sí, desayunen con calma. Te queda camino. Camino. La palabra me golpeó detrás del esternón. Como si fuera un martillazo directo en el corazón. El almuerzo fue silencioso. Las tazas chocaban, los cubiertos raspaban platos, pero nadie decía mucho. Emiliano terminaba de guardar sus cosas en la camioneta. Cada sonido, la puerta que se cerraba, la caja de herramientas arrastrándose, el motor probándose, me cortaba un poco la piel, como si la tierra se desmoronara debajo de mis pies. Antes de irse, se detuvo frente al pozo. Ese mismo lugar donde, ayer, algo había quedado suspendido en el aire. Él vio mis huellas frescas en la tierra, marcas de pies descalzos. Me buscó con la mirada sin decir nada. Yo no caminé hacia él. Yo no corrí. Yo solo estuve ahí, esperando. Finalmente, sin pedir permiso, él se acercó. María, susurró. La brisa me movió el cabello hacia el rostro, cubriendo parte de mis ojos. Él alzó la mano, despacio, y lo apartó, rozando apenas mi mejilla. Un toque suave,
como si tuviera miedo de romper algo. Si me quedara, comenzó. Pero no terminó. Yo sí. No puedes, dije. Él cerró los ojos un instante. Dolía. Dolía porque era verdad. No era nuestra historia la que estaba equivocada. Era el tiempo. Sus dedos recorrieron mi mandíbula apenas un segundo, bajando hacia mi cuello. Su pulgar tocó el borde de mi clavícula. Era un adiós tan íntimo que sentí calor subir hasta mis oídos, mis manos, mis piernas. No fue un beso. No fue un abrazo. Fue un gesto que dijo todo sin romper nada. Después se inclinó hacia mis pies. Sí. Hacia mis pies. Yo quedé inmóvil, respirando rápido. Con la yema de los dedos, retiró una pequeña piedra que se había quedado pegada en el arco de mi planta. Una piedrita insignificante. Pero lo hizo con una delicadeza que casi me quemó. Para que no duela cuando sigas caminando, murmuró. No pude contener la respiración temblorosa. Él la escuchó, porque levantó la vista, subiendo su mirada por mis piernas, luego mi pecho, mi cuello, hasta mis ojos. Yo sí quisiera volver, dijo por fin. Yo abrí la boca, pero no encontré palabra alguna. Él no esperó una respuesta. No porque no la quisiera, sino porque sabía que mi silencio ya era una. Montó la camioneta. El motor rugió. Justo antes de partir, bajó la ventana. El viento agitaba mi cabello, mi falda azul oscura, el polvo bajo mis pies. Él sacó la mano, sin despedidas formales, sin hasta luego. Solo dijo: no vuelvas a esconderte del viento. Y se fue. Sin besarme. Sin tocarme otra vez. Sin prometer algo que no sabía cumplir. Solo esa frase. No te escondas. Lo observé alejarse hasta que el camino polvoriento lo tragó. Mis pies se hundieron suavemente en la tierra. El rancho siguió sonando igual, gallinas, viento, grillos. Pero yo no era la misma. Me acerqué al cobertizo que habíamos construido juntos. La madera brillaba bajo el sol. Lo toqué, sintiendo la superficie tibia. De repente, algo crujió adentro. Una madera. Un objeto cayendo. Un sonido, imposible. Nadie más lo escuchó. Nadie más estaba allí. Entré despacio al interior recién terminado. La luz del sol entraba por una rendija, iluminando el suelo. Y allí, escondido en un rincón, había algo que no recordaba haber visto. Una navaja multiusos. La suya. La misma con la que quitó mi astilla. La misma que nunca soltaba. La tomó adrede. La dejó adrede. No como olvido. Como promesa. O como advertencia. No supe cuál. Solo supe que él no se había ido del todo. Todavía no.